La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema, mira, que nos viene bien a todos. Vamos a hablar de la automedicación. Qué acostumbrados estamos todos los seres humanos a automedicarnos, a decir, no, este medicamento es para esto, lo otro, me hizo bien la vez anterior, hoy también me va a hacer bien y lo tomo. O automedicamos a nuestros niños, que es peor todavía. Bueno, este va a ser el tema que hablaremos en el programa de hoy con la doctora Diana Yuruán. Ella es especialista en medicina interna y medicina familiar. Y atención con estos datos sobre la automedicación. Existen varias enfermedades banales que pueden ser tratadas sin necesidad de prescripción médica. El problema surge cuando la persona se prescribe o recibe prescripción de fármacos en forma empírica de personas no preparadas para el efecto. Y eso acarrea un montón de enfermedades, de problemas y de malestar. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos al Doctor en Casa. Nosotros queremos agradecer a las marcas que nos están acompañando, gracias a nuestros patrocinadores, a ustedes que están del otro lado viendo y acompañándonos día a día en el Doctor en Casa, a los profesionales que por supuesto sin ellos no podríamos hacer este programa. Y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir la lista porque siempre, siempre tenemos algo en la vida por lo cual estar gratos y estar agradecidos. Comenzamos El Doctor en Casa, bienvenidos. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Diana Yuruán. Ella es especialista en medicina interna y medicina familiar. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien y muchísimas gracias por la invitación. No, un placer tenerla aquí, tenerte aquí. Ya hablamos antes, me dijo, por favor, vamos a tutearnos para que sea más coloquial nuestra conversación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, de verdad muy contentos de poder tenerte aquí. Y queremos hablar del tema de la automedicación, que es acá en el Doctor en Casa, en todos los programas, con todos los profesionales con los cuales hablamos, llegamos a la misma conclusión de que, bueno, que nosotros, los que no somos doctores, pensamos que, bueno, porque un medicamento, en algún momento, un médico me recetó, cuando yo vuelva a tener los mismos síntomas, puedo tomar nomás ese mismo medicamento. Y no es así. Y quiero que nos expliques. Realmente la automedicación se da por varios motivos. Uno es el que mencionas, ¿verdad? El que me funcionó la vez pasada y por eso lo vuelvo a usar. Otro es, le funcionó a una amiga, a una vecina y a veces incluso las sobras de medicamentos de otras personas traspasan, uno no ve el vencimiento. Está también realmente nuestro sistema de salud que no es muy accesible a toda la población, entonces se recurre a la automedicación. De pronto también está la propaganda engañosa de muchos medicamentos que uno cree que es magia, ¿verdad? Claro. O preparados o directamente puestos a la venta que no están indicados precisamente, sobre todo para el dolor o para otras afecciones, que uno cree que va a ser un corte definitivo de la afección y no es así. Bueno, entonces, desde todo punto de vista, la automedicación no está bien, puede hacer mucho daño.
Y sí, realmente hay situaciones, Sí. por decirte, uno está congestionado y toma un antigripal, o uno suele tener un dolor de cabeza, que ya uno se conoce y entonces no hay mayor problema. O personas, por ejemplo, asmáticas, que se conocen, o las mujeres para un dolor premenstrual. Ya nos conocemos Sí. y sabemos qué tomar, ¿verdad? Pero existen otras situaciones donde realmente es un riesgo. Uno que particularmente me preocupa y nos preocupa a los médicos es el tema del dolor abdominal. Me duele la panza y tomo un antiespasmódico. Y eso puede llegar a ser fatal incluso. ¿Por qué? Porque enmascara los síntomas. O sea, si yo tuviera una apendicitis, tengo dolor de panza, el dolor comienza generalmente en la boca del estómago, todavía no hay fiebre, hay un poco de náuseas, entonces tomo algo para los vómitos y tomo un antiespasmódico. El dolor me pasa y pasan las horas y va evolucionando la enfermedad. Y muchos antiespasmódicos vienen también con antipiréticos, o sea, bajan la fiebre. Sí. Entonces, cuando ya existe el dolor intenso, que ya no pasa con antiespasmódicos, ya es una peritonitis. Y son casos que vemos. O también personas que se caen, se golpean la panza, toman un antiespasmódico y realmente hay una lesión interna. Otro caso, personas con diarrea. Nosotros, la diarrea es un método que tiene nuestro cuerpo de defenderse de una agresión. Igual que huelo polvo y estornudo, Sí. consumo algo que me puede hacer mal y me puede dar diarrea. ¿Qué pasa si yo paralizo el intestino con un antiespasmódico? Se queda ahí lo que me hizo mal. Ciertamente, los cólicos no son agradables, ese retorcijón no es agradable, Sí. pero el riesgo está de que permanezca dentro nuestro Haciéndonos más daño. haciéndonos más daño. O sea, en todos los casos hay que consultar, y más en estos casos específicos que estás mencionando. En el ¿verdad? tema abdominal y es muy importante porque ya vimos muchos casos que podía haber sido una simple cirugía de apendicitis y se convierte en peritonitis, que es una cirugía ya más compleja, una evolución posterior más engorrosa, ¿verdad? O mismo una simple diarrea, que de pronto sabemos que va a pasar, pero que las personas tienen que saber que cuando hay ciertas características en la diarrea, como moco, pus o sangre, no antiespasmódicos. Bueno, perfecto. Eso es muy claro, directo a lo que nos está contando nuestra invitada. Y de verdad, porque a uno le duele y ¿qué hace? Algo para que lo primero que queremos es que nos pase el dolor. Pero eso está, como ya dice nuestra invitada, está enmascarando alguna situación y que después puede ser peor porque no es que se cura así nomás, sino que después está más complicada la historia. Tenemos un material que queremos presentar a todos ustedes y hablarlo y presentarlo a nuestra invitada también y que nos comente después. Vamos con este primer material, por favor. ¿Por qué se produce la automedicación? Esta práctica se ha dado principalmente por la dificultad de acceso a servicios de salud, por las recomendaciones de familiares y amigos acerca del buen resultado de tal o cual medicamento y por la publicidad que asegura mejoría o curación rápida y fácil. Lo que no se expresa es que los medicamentos no funcionan igual para todas las personas y el profesional de salud está capacitado para saber cuál es el medicamento apropiado y la dosis necesaria de acuerdo al cuadro e historial médico del paciente. Era lo que nos decías, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la recomendación es no automedicarse, consultar con el médico, pero ¿por qué? Aparte del enmascaramiento que puede haber, también tenemos reacciones adversas de medicamentos. Hay que considerar medicamentos que se superponen sus efectos, toxicidad que se puede dar. Muchos medicamentos, por ejemplo, actúan sobre el sistema nervioso central. Hablando en fácil, puede ser que yo tome un antigripal, que tenga un antialérgico, eso me da un poco de sueño, pero también yo tomo sedantes para dormir. Entonces la somnolencia va a ser peor, va a ser más intensa. En países como Estados Unidos, la restricción para la venta de antigripales con antialérgicos
es mayor incluso que con los sedantes, por el hecho de que se producen muchos accidentes a consecuencia de los antialérgicos, que dan sueño, producen más torpeza, más lentitud de pensamiento, lentitud de reacción. Entonces, todo tiene la dosis y vemos mucho, por ejemplo, un estado gripal. Sí. Nosotros queremos que nos pase ya, ¿verdad? No es agradable el estar con todos esos síntomas, pero tiene un proceso. Son de 3 a 5 días que uno va a estar resfriado o engripado. Vas a estar. La medicación, tomes lo que tomes. Tomes lo que tomes. Claro. La medicación que hace es aplacar los síntomas. Pero no porque yo tome 2 antigripales juntos voy a estar mejor. Lo que hago es aumentar el riesgo de intoxicarme de alguna medida. Hay medicamentos también antigripales que aumentaban la presión arterial. Hay antiinflamatorios que pueden aumentar la presión arterial. Hay medicación que interfiere, por ejemplo, con los antidiabéticos orales. Que yo les suelo decir a los pacientes, fantástico, tomás tu antidiabético, tomás un antiinflamatorio y no sabes cómo va a funcionar tu antidiabético oral. Y eso está registrado mismo en los prospectos, ¿verdad? Que es cierto, los prospectos no son algo muy amigable de leer. Son letras chiquititas, de repente son 2 páginas que vienen muy comprimidas. Muy chiquitita, diría yo, las letras. Muy chiquitita. Entonces, uno no la lee. Sí. Y en la parte que dice interacciones, efectos secundarios, son aspectos que tenemos que considerar. Y hay algo también. Si yo te prescribo algo, yo asumo la responsabilidad de lo que te estoy dando. Sin embargo, si te da tu vecina, entonces... Claro, por eso, esas letritas chiquitas que no leemos nosotros, ya los médicos obviamente saben. La vecina o la mamá o la hermana o la persona, la amiga que te dice, me hizo súper bien a ella, pero uno toma y si de repente te da un afecto adverso, te sentís mal, te duele la cabeza, un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden suceder con cada medicamento, que es bueno para algo, pero puede reaccionar en tu cuerpo de otra manera. Si el médico te recetó, vos le llamás al médico y le decís, doctor, tomé esto, pero me pasa tal cosa. Entonces ahí enseguida sabe qué hacer. En cambio, si tomamos nomás, no. Nosotros no. Y hay una sugerencia también, Vivi, del tema de que cuando se le da a una persona algo que tomar, sepa lo que está tomando. Mismo cuando va a un servicio de salud y se le va a inyectar algo, es su derecho saber qué es. Por más que sea una enfermera, por más que sea un médico el que le aplicó, tiene que saber qué es. En caso de que me dé una reacción alérgica, yo tengo que estar preparada para que la siguiente vez pueda decirle, ¿sabes qué? Esto me va a hacer mal. Claro. Personalmente yo soy alérgica a la dipirona, que es no me digas. Algo muy común, ¿verdad? Muy común. Entonces, yo puedo y debo identificar en los antigripales, en todas las situaciones, cuál es mi situación alérgica. Claro. Pero muchas veces viene el paciente y te dice, la pastillita azul tomé, la roja, y tenés el cosito, el cuadradito, el blister, el resto. No, me dieron así. Entonces es imposible de saber. Imposible, porque la medicación acá no tiene una codificación en la pastilla. Pero esto ocurre en los centros privados y públicos también. Yo sé que en los públicos sí, porque te dan nomás ahí ya, le dan normalmente la pastilla para tomar a la persona que se está sintiendo mal y uno no pregunta. Generalmente en los sistemas privados uno también compra, ¿verdad? Sí. Entonces tiene la documentación y hay un poco más de tiempo de estar prescribiendo y dando por escrito, pero eso es algo que es nuestro derecho y como pacientes, como usuarios del sistema de salud, y tenemos que exigir, sea quien sea, el médico que venga con la ambulancia, el paramédico, la enfermera, tenemos que exigir que se nos diga qué se nos está administrando. Y guardar las indicaciones, porque la cajita verde, la pastilla amarilla, no existe. No. Y menos lo que se me inyectó, ¿verdad? No, eso menos aún, por supuesto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Estamos con la doctora Diana Yuruán, ella es especialista en medicina interna y medicina familiar. El tema, automedicación, por eso te decía al inicio del programa, este tema es para todos, porque sin falta alguna vez vos, como yo,
nos automedicamos. Y ahora vamos a conocer el por qué no hay que hacer eso. Volvemos ya. Bien, continuamos charlando con la doctora Diana Yuruán. Ella es especialista en medicina interna y medicina familiar y está hablándonos del tema de la automedicación. ¿Quién no se automedicó alguna vez? Famoso que tenés, te engripás, estás medio con... Mira cómo estoy hablando yo hoy estoy medio... La doctora me va a dar alguna receta. Bueno, entonces uno dice, bueno, paso por la farmacia y pregunto, ¿tenés un antigripal y qué sé yo, bla, bla? Bueno, compras el antigripal, lees y dice, o ya te dicen en la farmacia, te dicen, bueno, cada 6 a 8 horas. Entonces, ¿qué hacemos los súper inteligentes? Decimos, no, yo voy a tomar cada 3 horas, porque si cada 6 a 8 horas, tomo cada 3 horas, entonces me corta la gripe. Y no es así, doctora. No es así. Los medicamentos tienen algo que es el inicio de acción y la duración de acción. O sea, no porque tome algo me va a hacer efecto ahora. Hay medicación que sí, por ejemplo, el paracetamol. Me duele la cabeza ahora, yo tomo ahora, 5, 10, 15 minutos va a empezar a hacer efecto, me va a durar 6 horas. Por eso que yo puedo decirte cada 6 horas, porque ya está el medicamento actuando. Sin embargo, hay otros medicamentos, por ejemplo, los antihipertensivos, que si ahora tengo la presión alta, tomo ahora, me va a empezar a actuar dentro de 4 a 6 horas, porque uno toma como por adelantado. Sí. Y de ahí que tiene que haber una continuidad en la ingesta de ciertos medicamentos, claro. No tomar ya cuando está el hecho. Claro, ¿verdad? Si hay hipertensión, te imaginas, después de 4 horas le hace efecto, la persona se puede haber muerto ya también. Se puede haber muerto ya, sí. Entonces, es respetar eso, y cuando uno toma algo, hay que respetar la dosis, el intervalo y también el tiempo de acción, o sea, el tiempo de medicación, sobre todo con los antibióticos. Pasa mucho que en un estado como el tuyo, entonces uno dice, voy a tomar un antibiótico para mejorar más rápido. Estás por el segundo día de gripe y con el segundo día de antibiótico ya vas a mejorar naturalmente porque la enfermedad está evolucionando así. Claro. Pero le vas a atribuir al antibiótico la mejoría. Entonces ya estoy bien y suspendo. Y con 2 días de antibióticos, con dosis insuficientes, tenemos el efecto que llamamos resistencia bacteriana. Dicho en forma coloquial, las bacterias se vuelven como más vivas, más inteligentes, ya saben con qué le estás atacando, entonces se vuelven resistentes a ese antibiótico. Antibióticos que antes se usaban muchísimo, cloranfenicol, eritromicina, tetraciclina, que incluso se vendían en las despensas, hoy en día ya no sirven casi para nada. Porque ya las bacterias ya conocen eso y ya se están defendiendo. O sea, no les hace nada. Nada. Entonces, penicilina, que se usaba muy bien para todo lo que era pulmonía, amigdalitis, va cayendo como en desuso, no por la alergia que muchos atribuyen a eso, sino que por la resistencia. Ya tenemos un alto índice de resistencia a las penicilinas en Paraguay, a través de gracias a la automedicación y la medicación insuficiente. Entonces, yo tomo un antibiótico, me da un poco de diarrea, entonces en vez de tomar cada 8, tomo cada 12, y ahí ya estoy favoreciendo también la resistencia bacteriana. Y cuando, por ejemplo, el médico nos receta un antibiótico, porque los antibióticos solamente cuando el médico receta, no nosotros comprar, porque es peor aún que cualquier otro medicamento, el efecto nocivo, digo, de tomarlo sin una correcta prescripción. Pero los antibióticos, cuando el médico te da un antibiótico y dice, bueno, toma este antibiótico, cuando te dice así, quiere decir que uno tiene que tomar toda la caja. No cuando al 3er día, 4.º día, me pasó mi gripe, me pasó el dolor, la infección, lo que sea, y ya dejo de tomar, ¿verdad? O sea, aunque uno esté bien, aparentemente tiene que seguir tomando toda la caja de antibióticos. ¿Y eso por qué, doctor? Yo les suelo explicar de una manera sencilla a los pacientes, ¿verdad? Sí, por favor, nosotros queremos bien sencillo. Es como para matarle primero a los papás y después a los hijitos que se quedan escondidos. O sea, es para matar las bacterias
y todo lo que se estaba incubando detrás, por decirlo. Entonces, con 7 días de antibiótico, con 6 días, con 5 días, de acuerdo al caso, entonces uno ya elimina las bacterias que en sí están causando y las que están incubándose en ese momento. Otra cosa que respetar es, por decirte, una infección urinaria en una mujer sana se puede, sin ninguna otra enfermedad, digamos, se puede tratar en 3 días. Sin embargo, si esa mujer fuera diabética, son 10 días. Entonces, cambia también eso. Una diabética con una infección urinaria toma 3 días, va a mejorar, pero se queda ahí un residuo de bacterias y no se asegura una limpieza total. Claro. Entonces, ahí tenemos el tiempo que hay que tomar, que es diferente. O sea, 3 días, 5 días, 10 días, tiene su porqué. Porque a nivel laboratorial se estudia y se encuentra que después de tantos días ya no hay evidencia de invasión bacteriana. Ya. Y los antibióticos sirven solamente para eliminar bacterias, no los virus. El resfrío, la gripe el dengue, chikungunya, son virales. Virus. Nada le va a hacer el antibiótico. Por eso insistimos otra vez que es el médico el que tiene que no es un medicamento que funcione y el otro medicamento que no funciona, sino que es para cada persona, para cada tipo de enfermedad o lo que esté sucediendo, hay un tipo de medicamentos, que es el médico el que va a prescribir y el que va a saber qué tenemos que tomar y cuánto tiempo sobre todo. Sí. Y también, como te decía al principio, uno se responsabiliza de lo que le está dando. Claro. Y además, otra cosa, yo te puedo decir, soy alérgica a la amoxicilina, a la penicilina, entonces el médico ya sabe cuál es la familia de ese antibiótico que me podría también dar alergia. Claro. Entonces ya se elimina todo ese grupo, pasa a un segundo plano, que muchas veces al automedicarse uno no sabe, o el de la farmacia tampoco sabe, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos con ese material, por favor. Riesgos más frecuentes de automedicarse. El paciente puede recibir un diagnóstico incorrecto, dado que la enfermedad puede enmascararse detrás del medicamento recibido. La no consideración de los efectos secundarios puede resultar fatal, creándose reacciones adversas o resistencias al medicamento. Ocurren farmacodependencias, sobre todo con los inhibidores del sistema nervioso central, sedantes, ansiolíticos, fármacos para dormir. Una sobredosis puede provocar desde irritabilidad, caídas, accidentes de tránsito, hasta un paro cardiorrespiratorio. Puede haber reacciones alérgicas que no necesariamente ocurren en la primera toma. Intoxicación o sobredosis que generalmente se manifiestan a través de náuseas, vómitos, visión borrosa, temblores, lesiones cutáneas, insomnio. Tal cual. Así es, doctora. Sí, se tienen que considerar varios aspectos. Lo mismo pasa también de pronto con medicación que la gente toma o para bajar de peso o para la gripe o porque cree que su presión ya está alta y es como para tomar medicación. Entonces, hay que tener en cuenta esos efectos. Muchas veces el paciente viene, consulta por mareos y es un efecto colateral de la medicación. Ronchas, nosotros creemos que la alergia se da solamente por el estornudo o por las ronchas, ¿verdad? A veces viene el paciente con dificultad para hablar, que ya son puntos más graves. Escozor ocular. También está el tema, por ejemplo, de las cremas tópicas. Uno cree que una cremita es para todo y hay cremas que pueden empeorar muchos cuadros. Sí. Entonces, es también a tener en cuenta eso. Hay personas que toman diuréticos para bajar de peso. Los diuréticos bajan la presión, causan pérdidas de sales que dan calambres, que dan languidez, que alzan el azúcar. Entonces, hay un montón de efectos que considerar y está también la suma. Hay muchos jarabes en el mercado que tienen antigripales que tienen un componente que es el salbutamol. ¿Y eso qué es? Es un broncodilatador. Entonces,
como vos decías, tomo cada 3 horas y voy a estar trepando las paredes, voy a estar temblando, con unas palpitaciones horribles, y es por un efecto colateral de la medicación. Una vez que se limpia el cuerpo de eso, va a pasar, pero es una situación mientras tanto muy desagradable. Y si nosotros le damos a una criatura, vamos a ponerle 1 o 2 años, no sabe explicar lo que le pasa, empieza a temblar, llora porque las palpitaciones le son desesperantes, es una situación ya para nada agradable y que pudo haber sido prevenible. No todo es para todos. Hay una dosis para cada medicamento. Hay incluso medicación natural que funciona bastante bien, y nos queremos olvidar nosotros de un té para la gripe o mismo un té de hierbas para dormir. Entonces, de pronto recurrir también a esto y no solo a fármacos que pueden ser también potencialmente adictivos, como decía el material. Sí. Y eso es una realidad que tenemos, el mal uso de las benzodiazepinas, que son fármacos ansiolíticos y que sirven también algunos para hacer dormir. Claro. ¿Cuál es un té para la gripe? Yo ya voy a hacer mi consulta. Te cuento lo que me da. Sí. No, por decirte, un té que tenga un poco de miel de abeja o algo, mal no te va a hacer. ¿Verdad? Te ayuda a aclarar, te descongestiona, mismo el vapor que tiene te descongestiona. Muchas veces nos cuesta dar ciertas prescripciones sobre medicación, digamos, empírica, porque no hay evidencia que respalde. O sea, yo no puedo decir, leí en una revista que el té con limón y miel de abeja funciona, ¿verdad? Pero hace bien. Pero hace bien. Claro. Pero, por ejemplo, sí hay evidencia en libros de farmacología de ciertos medicamentos naturales que sí pueden ocasionar daño, que pueden elevar la presión o que pueden causar una excitación psicomotriz, ¿verdad? O sea que también no es todo lo natural que uno puede tomar nomás. Todo tiene su dosis también, ¿verdad? Por decirte, el tilo, murucuyá, valeriana, son medicamentos que Paraguay está exportando como ansiolíticos y nosotros compramos benzodiazepinas. Claro. Entonces ahí hay una cierta paradoja, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros tenemos acá y que está en el patio, nosotros estamos comprando algo, pero estamos vendiendo hacia afuera porque ya se dieron cuenta de que es mejor. Qué increíble. Bueno, estamos aprendiendo mucho hoy con la doctora Diana Yuruán. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguidita. Continuamos charlando con la doctora Diana Yuruán, especialista en medicina interna y medicina familiar, el tema de la automedicación. Y tenemos un material que queremos compartir con todos, por favor. Fármacos de uso corriente que pueden ser riesgosos mal utilizados. Antiespasmódicos pueden enmascarar cuadros graves al hacer pasar el dolor y retrasar la consulta. Analgésicos. Se ha comprobado que el ácido acetil salicílico y sus derivados en niños puede causar daño hepático si se administra mientras se padece una enfermedad viral. Antiinflamatorios no esteroidales están relacionados directamente a cuadros de gastritis y hemorragias digestivas. Vitaminas pueden dar efectos colaterales propios de la sobredosis de las vitaminas. Antibióticos generan una situación conocida como resistencia medicamentosa de los gérmenes. Cremas tópicas, la presencia de corticoides pueden exacerbar cuadros infecciosos de hongos o bacterias y ocasionar manchas. Antihipertensivos podrían producir efectos perniciosos, además del rebote de las cifras de presión arterial. Diuréticos, muchos ocasionarán efectos adversos como la pérdida de electrolitos, suba de azúcar o lípidos. Antiácidos pueden interferir con la utilización del fósforo en el organismo o producir daño renal, en muchos casos irreversible.
Descongestionantes nasales. Su abuso o sobredosificación puede producir convulsiones, taquicardia, alteraciones del estado de conciencia. Re asustados estamos todos después de ver eso. ¿Te imaginas la gente que no puede vivir sin sus gotitas nasales? Que no vamos a decir la marca, pero que es reconocida. Hay gente que no respira sin eso. Sí, y los otorrinos cada vez tratan de discontinuar los usos de esos medicamentos. Por eso que de pronto lo mejor es no iniciarlos. Claro. Porque yo te puedo decir, usarlos por 5 días. Sí, pero de ahí a que cortes, ¿verdad? Claro. Entonces, como decía ahí el material, hay que estar evaluando y hay de pronto también una situación. Puede ser que estos descongestivos nasales a mí me den palpitaciones, a vos no. Claro. Entonces, no es lo mismo el efecto que puede producir en un organismo y en otro. Y consumir también, como decía ahí, las vitaminas, los suplementos, los que nos hagan falta. Claro. Si yo estoy alimentada regularmente, en forma apropiada, balanceada, no me hace falta ninguna vitamina. Las vitaminas no me van a dar más energía, no me van a sacar el cansancio, no me van a sacar el sueño. Hay veces que el paciente te dice, ¿qué puedo tomar para tener más energía? Y le decís, ¿qué haces? Y trabajo de 6 a 7, estudio de... ¿verdad? No hay manera, o sea, el cuerpo necesita descansar. Las vitaminas no me van a sacar eso, de ninguna manera, pero me puedo estar arriesgando a efectos también de la sobredosis de vitaminas en el cuerpo. Porque nuestro cuerpo absorbe hasta cierto punto. El resto, con suerte, lo elimina. Y en el peor de los casos se queda. Entonces, tenemos ya nosotros una reserva de vitamina para un tiempo largo. Dependiendo de cada vitamina, tenemos una reserva que nos dura meses incluso. Entonces puedo estar yo sin comer zanahoria durante meses, que tengo una buena reserva de vitamina A. Pero consumir más, por ejemplo, consumo más vitamina A y me arriesgo a tener una coloración amarillenta en la piel, dolores de cabeza. Entonces, no es que las vitaminas también van a hacer magia y me van a levantar el ánimo y me van a hacer espléndida, sino que tienen sus indicaciones. Como una publicidad. Bueno, que tomas algo, ya estás así. No es así la realidad. Ojalá, ¿verdad? Bueno, pero me llamó la atención también que hablaba de ácido acetil salicílico. Eso no podemos decir el nombre, pero es lo que tomamos cuando tenemos dolor de cabeza, ¿verdad? Tenemos dolor de cabeza y tomas algo de esto. Que a los niños pueda, ¿cómo es esto? De hecho, que se puede decir, porque con los años que tiene el ácido acetil salicílico ya se liberó la marca original, que es la aspirina, ¿verdad? Esa ya está liberada para uso público. Hay un síndrome que se llama de Reye, que se da en los niños cuando tienen unas virosis y consumen aspirina. No se va a dar en todos. Pero si vos te acordarás, antes era el geniolito, era el santo remedio. Yo hasta hoy recuerdo el sabor del geniolito y no recuerdo a nadie que haya muerto de eso, ¿verdad? Claro. Pero ahora eso se retiró del mercado, por eso ya no vas a encontrar aspirina para darle a los niños por la posibilidad de este síndrome de Reye. No es muy frecuente, pero se da. Pero puede pasar, y es un síndrome fulminante que da lesión hepática y lesión renal en las criaturas. Entonces por eso no se da aspirina en los chicos. Bueno, tenemos otro material que vamos a compartir. Recomendaciones. Leer siempre detenidamente el prospecto, con especial atención a los efectos secundarios y las interacciones. No dudar nunca en consultar al médico, no seguir consejos de terceras personas ni recomendaciones basadas en sus experiencias, porque a ellas les funciona. Prestar atención a posibles cambios en síntomas o en el organismo tras el consumo de fármacos. Todos estos puntos son especialmente útiles e importantes cuando se habla de medicamentos relacionados con la ansiedad, el estrés o la depresión. ¿Está correcto? Sí. Algo que yo quiero resaltar es el derecho del usuario a preguntar. Nosotros tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, nuestra obligación es cuidarnos como personas y tenemos que exigir que se nos den las respuestas.
el que yo te diga, toma esto porque yo te digo, eso no sirve. O sea, ¿por qué? ¿Qué me estás tratando? O sea, uno tiene que acostumbrarse a interrogar acerca de su estado de salud. Y es muchísimo más preferible que le preguntes y que le canses a tu médico con preguntas a ir a mirar en internet y caer en una página donde hay algunas que se llaman tu otro doctor, tu no sé qué, ¿verdad? Donde uno escribe lo que quiere escribir. O sea, yo puedo entrar y poner el té de ortiga, sirve para cualquier cosa. No sé, la rinitis, y nada, o sea, y otra gente lee y hace, ¿verdad? Entonces hay que tener eso y buscar la información de la fuente. Por eso, si vas a consultar, pregúntale. Si tu médico se cansa y no te quiere responder, es porque es un mal médico. Es un mal médico. Claro, tiene que dar... Es nuestra obligación de profesionales asegurarnos de que el tratamiento sea correcto o asegurarte de que no hay necesidad de tratamiento. Claro. Si todos tus estudios están bien, yo te encuentro bien al examen físico, sabes que estás fantástica, estás súper bien. Y me vas a decir, pero yo quiero tomar vitaminas. No, no te hace falta por esto y por esto, ¿verdad? O sea, ir justificando, y es tu derecho de usuario, de paciente, el satisfacer todas tus dudas con respecto a tu estado de salud, esté deteriorado o no. Y nadie se debe enojar por eso. Claro. Y hay que preguntar. Y hay que preguntar, porque en internet, en las páginas que uno puede manipularlas, hay cualquier cosa, y muy cualquier cosa. Y muy cualquier cosa, atención con eso. Y siempre recurrimos a eso y tenemos los médicos, hay que recurrir a los médicos. Tenemos preguntas de la gente, vamos a ver por favor. Ana de Ciudad del Este dice, ¿puedo llegar a tener consecuencias graves la automedicación con diferentes productos, como ocurre generalmente cuando la gripe no se cura? Ahí tenemos otra situación. Yo puedo tomar un antigripal que tiene paracetamol y tomo un antigripal que tiene paracetamol también. Puedo tomar un antigripal que tenga paracetamol y de otra marca que tenga ibuprofeno, y me estoy sobredosificando con antiinflamatorios, con analgésicos. El paracetamol, por ejemplo, tiene una dosis tope en el adulto de 4 gramos. Eso vienen a ser 8 pastillas. Si yo tomo cada 6 horas 2 tipos diferentes de antigripales, ya estoy llegando al tope de esa dosis de paracetamol, que con los días me puede ocasionar daño hepático. También se da con los antigripales el problema del salbutamol que te decía, que los que vienen en jarabe sobre todo pueden tenerlo. Entonces puede dar palpitaciones. Por eso es conocer nuestro cuadro de gripe. Una vez que se supera el cuadro, inclusive uno se queda una semana con una tosecita seca, rebelde, y si molesta mucho, se puede tomar algún medicamento, ¿verdad? Sencillo, en el sentido que sea una monodroga, le decimos, que tenga solamente algo, y no las combinaciones, porque las combinaciones también ya aumentan las posibilidades de efectos. Perfecto. Tenemos otra consulta. Vamos a ver esa consulta. Mario de Luque dice, ¿hay medicamentos de venta libre que se toman antes y después de consumir alcohol? ¿Existe alguna indicación sobre la periodicidad con la que se consumen? Bueno, estos medicamentos generalmente tienen algo que ya se había mencionado acá. Tienen hidróxido de aluminio, que es un antiácido, y tienen aspirina, ácido acetil salicílico. El problema con la aspirina es que se usa también para volver, digamos, más líquida la sangre, para evitar que coagule. Entonces ustedes van a ver que las personas con problemas cardíacos toman para evitar infartos, ¿verdad? ¿Cuál sería el tema que yo esté tomando 2 antes de tomar alcohol, 2 después, y dice periodicidad, o sea, que todos los días? Ya es una sobredosis de aspirina, porque generalmente tienen como 400 miligramos. O sea que yo voy a estar tomando casi 2 gramos de aspirina para prevenir una resaca, ¿verdad? Pero una vez a la semana está bien, doctora. Una vez Pregunto a la semana. yo por nuestro público, que es muy divertido. Sí, el tema sería también el considerar, ¿verdad? Que si yo me excedo en el alcohol y llego a tener una hemorragia digestiva, gracias a la aspirina que tomé, esa hemorragia va a ser mayor. Si llego a tener un accidente de tránsito, mi sangrado va a ser mayor.
Yo creo que tenemos que ir a lo natural y tratar de regular las cosas, ¿verdad? Sí. Eventualmente, ocasionalmente no pasa nada. Sí. No pasa absolutamente nada. Claro, no, el casamiento de tu hermano. Entonces vos decís, Claro. ajá, ¿sabes qué? Ya tomo Claro. antes, me Y voy. ya está, y al lado del está. plato, ¿verdad? Claro, pero no una cuestión No. normal. Como decía, periodicidad, Sí. nada de eso va a ser recomendable porque ya me está hablando de un abuso también. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte la presencia. Diana Yuruán, doctora Diana Yuruán, especialista en medicina interna y medicina familiar. Fue fantástica la charla, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a vos, gracias a todos por escucharme. ¿Verdad? Este es un tema que realmente me apasiona y me parece que se nota. Sí. Y a las órdenes cuando guste. Dale, muchísimas gracias, muy Gracias. amable. Gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado de los programas, el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Súper bien, gracias a Dios. Y agradecido por la invitación. No, por favor, un placer tenerlo acá y siempre en la parte final del programa que es como que nos refuerza lo que estuvimos hablando con el Claro. profesional. Evidentemente la automedicación es un gran problema y sobre todo a veces en los mayores de 60, 65 años. Se sabe que una persona mayor de 60 años, de 6 pacientes de esa edad, uno de ellos está automedicado en forma excesiva. Usted fíjese que a veces se produce, eso lleva a un estado de intoxicación en el organismo con grandes repercusiones a nivel de órganos muy importantes como es el hígado, el riñón, los intestinos. Pero quería decirle un ejemplo que uno ve prácticamente todos los días. Una medicación antihipertensiva produce tos. Se le da un antitusígeno. Como no mejora un antitusígeno, se le da un antibiótico. Y eso puede llevarlo al paciente a un estado de confusión y de alteración de todos los mecanismos de defensa. Ahora bien, todos los mecanismos de defensa, ¿qué es lo que podemos nosotros enfocar desde el punto de vista nutricional y qué le tenemos que explicar a nuestro paciente? Hay una barrera intestinal que verdaderamente ejerce la primera defensa. Esa defensa, si es alterada, está la segunda defensa, que es un tejido linfático, digamos, para hacerlo más sencillo, los cuales van a intentar desbloquear esos xenobióticos, sustancias extrañas al organismo, o toxinas propias internas del organismo. ¿Cuál es la otra barrera? Para ser sucinto, está la hepática. El gran mecanismo de toxificación hepática, el cual nos crea un verdadero interés de su estudio. Tenemos una etapa 1, en el cual todas las sustancias que ingresan, medicamentos en exceso, o vitaminas, o hormonas, etcétera, hacen que el organismo tenga que eliminarlo todo eso y sobrecarga de trabajo a la glándula hepática. Se produce esa detoxificación, se convierten esos alimentos en más solubles y pasan a una segunda fase. Esa segunda fase en la cual uno empieza a eliminar los medicamentos en exceso, porque no nos olvidemos que ese trabajo que hace el riñón sobrecarga también el hígado, sobrecarga al riñón, el cual debe ser eliminado. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo podemos incrementar desde el punto de vista nutricional esa segunda fase tan importante? Bueno, con las sustancias brócoli, coliflor, sustancias crucíferas que van a aumentar la detoxificación de esa segunda fase. ¿Cómo también podemos incrementarla? Evidentemente con los derivados del allium, ajo, cebolla, etc. Por supuesto, la ingesta de líquido, etc. Pero tenemos que tener presente también algo sumamente importante, que se da muy a menudo con el jugo de toronja o jugo de pomelo, que a veces se lo asocia con, por ejemplo, tomen usted una sustancia que es muy común, que se utiliza muy comúnmente para bajar el colesterol, las estatinas. Esas tomadas con el jugo de pomelo aumentan 12 veces su concentración en sangre,
lo cual aumenta su poder de toxicidad. Y que nosotros también, ¿por qué? Por la presencia de un flavonoide que es la naringenina. O sea, pero el jugo de pomelo, no me hable con cosas raras, doctor. No, está bien. El jugo de pomelo aumenta la absorción, los niveles de estas estatinas a nivel de sangre. O sea, lo cual puede traer o trae sus problemas de intolerancia en el paciente. Tener presente también en los tranquilizantes, tener presente también en los analgésicos. O sea, nosotros sabemos que brócoli, coliflor, crucífera nos van a incrementar la fase 1 de detoxificación. Sí, que es bueno. Después tenemos todo lo que sean los allium, cebolla, ajo, etcétera, que evidentemente incrementan la fase 2. Sí. Y tener cuidado con el jugo de toronja o pomelo por ese incremento de ciertos medicamentos de fármacos, digamos, para ser más claro, como son las estatinas, los tranquilizantes, los analgésicos, etcétera. Todo lo que ingresa al organismo nosotros tenemos que estar cuidadosos, evitar la automedicación, intentar por todos los medios de cuidar esos detalles y consultar con el médico. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.